hay dos proyectos de ley que han ingresado en esta comisión y que para nosotros es de suma interés de cara al plebiscito y con la responsabilidad que nos confiere también como Comisión de Gobierno Interior y como diputados y diputadas de la República. Y el primero, ¿cierto? Y para eso tenemos invitado Daniel Melo con el proyecto de una modificación a la ley número 18.695 orgánica constitucional de municipalidades para establecer atribuciones en materia de educación cívica. Así que le agradecemos, diputado Melo, agradecemos que esté acá en la comisión también por el proyecto de establecer atribuciones en materia de educación cívica, así que le cedo la palabra. Gracias, presidenta. Le envié al correo de la comisión una presentación de PowerPoint. Yo no sé si la tendrá el señor secretario. ¿Compartir pantalla? Sí, la tenemos en el correo. Más que la información, porque es más fácil poder ver el texto y para que todas las diputadas y diputados de la comisión puedan, antes de esgrimir sus prejuicios, informarse. Solo le pido respeto, nada más. Por eso usted medio presidente. Sí, bueno, nosotros como Comisión de Gobierno Interior siempre hemos mantenido el respeto y la altura de los procesos que hoy día estamos viviendo, así que no hay problema, diputado. Ya, amigo Melo. Gracias, presidenta. Bueno, este proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, que especifica las atribuciones de educación y cultura y la promoción de educación cívica en los procesos electorales. Los diputados y diputadas autores y coautores son la diputada Danisa Estudillo, la diputada Daniela Chicardini, Marta González, Carolina Tello, y los diputados Tomás de Rementería, Daniel Manucheri, Cosme Mellado, Leonardo Soto, Nelson Menega y ¿quién les habla? Si uno pudiera contextualizar, en la actual regulación orgánica, las municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar directamente con otros órganos de la administración del Estado funciones en relación con la educación y la cultura. ¿Ya? Planteamos que la relación entre educación y cultura en el ejercicio de los derechos fundamentales, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Ese es el fundamento primero de este planteamiento, de este proyecto de ley. Planteamos de este modo que la importancia de la libertad de expresión en su dimensión social ha sido resaltada en la jurisprudencia en el sistema interamericano. Y este proyecto de ley, presidenta, tiene como finalidad establecer un marco adecuado para el ejercicio de las actividades que tienen las autoridades municipales, ¿ya? Específicamente dentro de las funciones en el ámbito de la educación y la cultura, consagra la posibilidad para que estos puedan utilizar ciertos los canales con finalidad de promover la educación cívica a objeto de realizar la difusión de diversos programas y servicios del Estado. En particular, por ejemplo, en procesos políticos, electorales del país, así como también las elecciones de plebiscitos y consultas ciudadanas. Todo lo anterior, y esto es muy importante, manteniendo siempre la presidencia, presidenta, y la neutralidad. ¿Ya? Se trata que en el fondo los municipios puedan cumplir un rol informativo. Para todos es conocido que son los municipios la puerta de entrada de la ciudadanía a los distintos servicios que cumple el Estado, ¿ya? Y por lo tanto debiera jugar un rol muy claro respecto a la información de distintas iniciativas, ya sea plebiscitos, procesos electorales o consultas ciudadanas. ¿Ya? Ustedes saben, es conocido por la opinión pública, que hay un dictamen de la Contraloría que fue muy claro en esto. Por lo tanto, lo que busca este proyecto de ley es establecer
con claridad esta facultad, en el fondo, ¿cierto? Darle esta facultad a los municipios en este sentido, a propósito del contexto que tenemos hoy día. ¿Ya? Hay una discusión que es excepcional en el país, a propósito del proceso constituyente, en la cual todo el Estado, ¿ya? A nivel ya sea nacional, regional o en su carácter descentralizado, en las distintas administraciones municipales, puedan, ¿cierto?, cumplir su rol informativo en el marco de la educación cívica de estos procesos. ¿Ya? Y lo que busca, en el fondo, si pudiera avanzar, lo que busca el proyecto de ley, que tiene un único artículo, es que agrega un segundo párrafo en el literal 4, el artículo número 4, que señala lo siguiente: en este ámbito podrán fomentar la educación cívica y la participación ciudadana realizando campañas de información en todas sus plataformas, como también podrán realizar todo tipo de actividades que promuevan los diversos programas y servicios del Estado a los que puedan acceder la comunidad. Asimismo, proveerán información sobre los diversos procesos políticos y electorales del país, tales como elecciones, plebiscitos y consultas ciudadanas, manteniendo siempre su rol de preincidencia, neutralidad e imparcialidad en la entrega y difusión de sus contenidos. Su incumplimiento se considerará como grave infracción al principio de probidad. Pero esto es muy importante porque efectivamente puede tender a error, que que pudiera ser un proyecto asociado a una determinada posición respecto al plebiscito, pero no, lo que buscamos en el fondo es habilitar con claridad para que las municipalidades puedan difundir, informar, para que la ciudadanía pueda, en definitiva, ejercer su voto de manera libre e informada, ya como corresponde. Es eso, Presidenta, y le agradezco que haya puesto en tabla para su discusión este proyecto de ley, que creo que tiene todo sentido, sobre todo pensando en el contexto en el cual estamos, y creo que esta Cámara de Diputados no puede esquivar la posibilidad a debatir de manera abierta, democrática, este tipo de proposiciones que en el fondo lo que promueven, ¿cierto?, es el desarrollo de la educación cívica, y por cierto que toda la ciudadanía pueda votar de manera libre e informada en el próximo proceso electoral del plebiscito de salida, pero también en el futuro, en consultas ciudadanas u otro tipo de contiendas electorales. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero felicitar y saludar esta iniciativa de reinstaurar de alguna manera la educación cívica que fue eliminada de nuestros planes educativos en los colegios, ¿no es cierto? Yo sé que es un poco tarde y lamentablemente va de la mano de tratar de hacerlo a través de organizaciones que son fundamentalmente político-partidistas, como son las municipalidades, lo cual nos lleva a nosotros a la suposición de que cuanto menos a mi persona, de que este proyecto de ley tiene por objeto el crear funciones para la municipalidad que pueden, no necesariamente tiene que ser, pero pueden ser utilizados de manera maliciosa con fines político-partidistas para apoyar una opción determinada en esta u en otras elecciones. Respecto de lo que es la prescindencia o la objetividad de los órganos del Estado, nosotros vemos ya en este momento que incluso aquel órgano que debiese ser más prescindente en la actual situación política, tiene una cierta tendencia que hace notar a la población y por lo tanto nosotros, por lo menos de nuestro sector, hemos acusado cierto intervencionismo electoral que puede o no ser correcto, eso lo establecerá la Contraloría en su momento. Ahora, las municipalidades ya están cargadas con una cantidad de tareas que no están cumpliendo como corresponde. Es decir, esto parte desde lo que es el tapar hoyos en las calles hasta entregar educación municipal relativamente decente, pasando por lo que son la seguridad comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas funciones extra que le están dando a las municipalidades tienen quizá un componente interesante desde el punto de vista político, pero también tienen que ser financiadas por las municipalidades. Es decir, que vamos a sacar recursos de aquellas municipalidades que lo requieren para servir a los vecinos, para que las municipalidades hagan la pega que tiene que hacer la prensa libre en este país, a través de lo que es el debate informado en una
en un espacio de discusión abierto y donde no existe la verdad oficial por lo demás. En nuestro país todavía no tenemos verdades oficiales. Entonces, a mí personalmente, más allá de que este proyecto de ley suene objetivo, suene tener una intencionalidad que no pongo en duda, que es positiva, pero la verdad es que la capacidad que genera para el mal uso es difícilmente controlable, y en vista de que nosotros sabemos de que hay municipalidades que hasta el momento han estado violentando la legislación actual, no informando, sino que haciendo propaganda por una opción política. Entonces, ¿qué quiere que le diga, colega? Me parece que sería abrirle la puerta a municipalidades con administraciones, por favor, por diputado. intermedio de usted, señora presidenta, disculpe, sería abrirle la puerta a municipalidades con dudosos administradores para utilizar los recursos públicos en beneficio propio y en beneficio de opciones político-partidistas. Eso es contrario a los principios de prescindencia política que debe tener la administración del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Kaiser, y no sé si hay otra palabra. Diputado Becker. Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo encuentro que el momento no podía ser peor elegido si efectivamente este es un tema de largo plazo. Porque estando con una serie de acusaciones respecto de una serie de municipalidades por intervencionismo electoral, evidentemente que esto enciende todas las luces de alerta. Ese es el primer punto. El segundo punto, la idea de que las municipalidades van a actuar de manera neutral, es decir, siendo prescindentes y entregando información neutral e imparcial en materias políticas, siendo que es del más profundo interés para los propios actores dentro de las municipalidades, estamos hablando de alcaldes y concejales, que son actores políticos, el triunfo o derrota de uno de las opciones que estén en algún momento en disputa, me parece cuanto menos bien intencionado, pero no necesariamente cercano a la realidad. El tercer punto, 40% de las municipalidades tiene problemas de probidad. Y nuestra estimada Contraloría no da abasto para controlar no solamente a las municipalidades, sino que a todo el resto del Estado, donde se fugan, se pierden, se filtran más de 8.000 millones de dólares anuales. Y aquí le estamos dando a las municipalidades la posibilidad de utilizar entonces recursos públicos con objetivos claramente políticos. Para que no nos veamos las cartas entre gitanos. Este proyecto de ley trata de subsanar una deficiencia legal que estableció la propia Contraloría respecto de una serie de municipalidades que están violentando la actual ley. Y la están violentando en función de una de las opciones que se están plebiscitando en este momento. Esa subsanación no me parece correcta. Y no me parece tampoco correcto porque, entre otras cosas, ¿quién establece qué es neutral, imparcial en los contenidos? ¿Quién establece eso? ¿Lo van a establecer los propios alcaldes? ¿Lo va a establecer la Secretaría General de Gobierno? ¿Lo va a establecer el presidente de la República? ¿Quién lo establece? Lo que yo considero neutral e imparcial no tiene que ser exactamente lo mismo que lo que considera neutral e imparcial mi colega acá a la derecha o mi colega a la izquierda. Es decir, ahí hay un tema que no es menor. Y por lo demás, que sea considerada una grave infracción al principio de probidad, eso implica, entre otras cosas, que va a tener que ser la propia Contraloría la que establezca si algo es neutral o imparcial. Eso implica entregarle a la Contraloría, entre otras cosas, la función de definirse políticamente. O sea, tampoco es menor lo que estamos haciendo en esa materia, con este proyecto de ley. Por último, que solamente sea una grave infracción al principio de probidad, eso servirá también para perseguir a los señores alcaldes que hasta el momento funcionan, y me disculparán los exalcaldes aquí presentes, pero como pequeños monarcas absolutistas del medioevo. O sea, porque nuestra ley les da una autonomía tremenda a los señores alcaldes. Entonces es muy difícil controlar a las
controlar a las municipalidades y controlar a los alcaldes. Y nosotros lo sabemos, y todo aquel que ha estado en un municipio sabe que en ese sentido no hay una región, bueno, probablemente Temucuicui sea lo único más autónomo que una municipalidad hoy en día en Chile, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí, y sobre todo si consideramos que lo que se considera objetivo y lo que no se considera objetivo ya ha costado la carrera de, por ejemplo, un periodista, el señor Matías del Río. La objetividad en esa materia, me disculparán porque este es un juego político, de una parte de nuestro escenario político, no está tan garantizada como yo lo esperaría. Y es por eso que yo veo aquí no tanto la buena intención expresada, sino que la no tan buena intención redactada. Muchas gracias. Señora Presidenta, es del 97 se eliminó la educación cívica. Gracias, diputado. Diputado Kaiser. Gracias, señora Presidenta. A ver, en primer lugar, cuando uno hace educación en un país, normalmente tiene un plan de educación. En este caso sería un plan de educación cívica para que se enseñase en todos lados de manera homogénea y sistemática la educación cívica que se quiere hacer llegar a los ciudadanos. Es decir, no entregaríamos aquí una información cívica, o sea, una formación cívica que se reduce a decir, ¿sabe qué más? Su voto es, no sé, decide el gobierno, y en otro lado le explican efectivamente por qué las profundidades de la Constitución pueden determinar efectivamente el resultado de un sistema económico. Nosotros queremos una formación cívica que sea, por supuesto, de calidad, ¿no? Y que alcance a todas las personas por igual, pero que también sea controlable, es decir, a nivel nacional y por los representantes electos. Ese no es un punto que aquí se esté garantizando. El segundo punto es el siguiente. Aquí tenemos el plebiscito respecto de la nueva Constitución. Y me parece que, recordando que un cierto alcalde justificó su intervencionismo electoral diciendo que la nueva Constitución ya regía, no necesariamente son los alcaldes siempre aquellos que son expertos en derecho constitucional. Es decir, no necesariamente son ellos los llamados a explicar una Constitución a los ciudadanos. Otro punto. En 2 años más tenemos elecciones municipales. Es decir, que vamos a encargar a las propias municipalidades informar a sus votantes respecto del proceso de elección municipal. Y yo me quiero colocar entonces en la posición del candidato a alcalde que no es alcalde, no importa si es de derecha o de izquierda, y que tiene que jugar en una cancha que no solamente está con 45 grados para arriba, sino que está jugando contra 22 jugadores. Porque resulta que el señor alcalde va a poder disponer de los recursos y de la información para poder presentar a la población todas las cosas buenas que hizo durante su gestión, todas las cosas maravillosas que él pretende hacer en el futuro, etcétera, sin poner un peso prácticamente de su propio bolsillo, porque va a tener la facultad de informar en esta materia. Entonces aquí estamos colocando un precedente que va a ser muy difícil que contendientes que no son alcaldes puedan triunfar en una elección municipal. O sea, ni siquiera estamos viendo esto solamente desde el punto de vista del plebiscito, no lo estamos viendo desde el punto de vista de la sistematicidad de la educación cívica, sino que para más remate estamos creando un instrumento que puede ser extremadamente complejo para las elecciones que se vienen. Yo no sé, con toda la mejor intención del mundo, pero si quieren hacer algo así, en primer lugar, los 2 meses o 3 meses antes de las elecciones no debiese haber ningún tipo de intervencionismo municipal, es decir, cierre de comentarios durante el periodo electoral. La municipalidad no debiese hablar en esta materia, en razón, lógicamente, de su propio interés. En segundo lugar, la sanción no debiese ser una gravísima falta de la probidad, sino que el cese del cargo del alcalde. Si efectivamente se demuestra una falta de objetividad. Porque de otra manera, recordemos lo que cuesta una elección. O sea, colocar recursos públicos por 40 o 50 millones de pesos, o quizás aún más,
y después que uno lo sancione solamente con una gravísima falta de la probidad, pucha que es barato. Tenemos otro proyecto, podemos votar la admisibilidad, ¿sí? La admisibilidad. No, o sea, el proyecto fue admisible por la sala, o sea, Ya. la comisión ya no O se sea, puede la negociar. votación en general, perdón. Ya está hecha. La votación en general del proyecto. Sí, ese es el proyecto, presidente, que bueno, varios integrantes han sugerido invitar a otra acción de municipalidad, de Contralor, porque efectivamente hay que cumplir con el trámite de audiencia pública, no existiendo urgencia para su despacho. Ya, ok. Entonces vamos a dejar abierto para las invitaciones para la próxima semana y vamos a pasar a la discusión del siguiente proyecto.